¿Sabías que una joven de 19 años, sin título universitario y sin un solo médico entre los fundadores de su empresa, logró convencer a 2 exsecretarios de Estado, a un general retirado de 4 estrellas y a algunas de las familias más ricas de Estados Unidos de invertir en una máquina que jamás funcionó como prometía? Se llamaba Elizabeth Holmes, y esta es la historia de cómo una mentira sobre unas gotas de sangre estuvo a punto de poner en riesgo la salud de miles de pacientes reales, mientras el mundo entero la aplaudía como la próxima Steve Jobs. Puede sonar a un problema exclusivo de Silicon Valley, algo lejano a tu vida real, pero no lo es. Esto pasa cada vez que una promesa suena demasiado perfecta y nadie se atreve a pedir pruebas. Todos, alguna vez, confiamos en una marca solo porque un nombre respetable la respalda, porque suena a innovación, porque promete resolvernos la vida con un solo gesto simple. Eso fue justo lo que permitió que una empresa de análisis de sangre recaudara cientos de millones de dólares sin que un solo inversionista exigiera ver los resultados reales de sus pruebas. Y lo más inquietante es que esta vez no solo estaba en juego el dinero, estaba en juego el diagnóstico médico de gente real, gente que tomaba decisiones sobre su propia salud, confiando en un número que salía de una máquina rota. Elizabeth Holmes entró a Stanford para estudiar ingeniería química en 2002. Un año después, a los 19, abandonó la universidad y fundó Theranos, un nombre que mezclaba las palabras terapia y diagnóstico. Su idea sonaba revolucionaria: un solo pinchazo en el dedo, apenas unas gotas de sangre, y una máquina del tamaño de una impresora capaz de correr más de 200 pruebas distintas, desde colesterol hasta marcadores de cáncer, en minutos y sin necesidad de un laboratorio externo. Nada de agujas grandes, nada de esperar días por resultados, nada de clínicas incómodas. Holmes empezó a vestirse todos los días con el mismo uniforme, un cuello de tortuga negro, copiando de forma casi literal el estilo de Steve Jobs. Adoptó una voz artificialmente grave que sorprendía a quienes la conocían fuera de cámara. Los periodistas la compararon con Jobs una y otra vez, la pusieron en portadas de revistas de negocios, la señalaron como la prueba de que una mujer también podía construir el próximo gran imperio tecnológico desde una cochera. En 2014, Theranos alcanzó una valoración de $9,000 millones. La participación de Holmes en la empresa llegó a valer, solo en el papel, $4,500 millones. La revista Forbes la nombró la mujer más joven en convertirse en billonaria por mérito propio en la historia de Estados Unidos. Su rostro apareció en las portadas de Fortune, Forbes y la revista T de The New York Times. Pero lo que nadie esperaba es que detrás de esa cifra multimillonaria, la máquina que sostenía toda la promesa apenas lograba correr de forma confiable una fracción mínima de las pruebas que anunciaba en público. Para sostener esa promesa frente al mundo, Holmes no armó un equipo de médicos ni de científicos reconocidos en diagnóstico clínico. Armó una junta directiva con algunos de los nombres más poderosos de la política y la seguridad nacional de Estados Unidos. Henry Kissinger, exsecretario de Estado. George Shultz, también exsecretario de Estado. James Mattis, general retirado de 4 estrellas de los Marines, que años después sería secretario de Defensa. Sam Nunn, ex senador con décadas de experiencia en temas de seguridad nacional. Ninguno de ellos tenía experiencia real en diagnósticos médicos, biotecnología, ni tecnología de laboratorio clínico. Su presencia no estaba ahí para revisar la ciencia detrás del producto, estaba ahí para dar prestigio, para que cualquier inversionista que dudara pensara: si Henry Kissinger confía en esta empresa, ¿quién soy yo para hacer preguntas incómodas? Esa confianza prestada se tradujo en dinero real y en alianzas gigantes. Rupert Murdoch invirtió $125 millones de su propio bolsillo, la inversión personal más grande de toda su carrera. La familia Walton, dueña de Walmart, invirtió decenas de millones más. La cadena de farmacias Walgreens firmó una alianza para abrir centros de pruebas Theranos dentro de sus tiendas, empezando por Arizona, con la promesa de expandirse a miles de locales en todo el país. La cadena de supermercados Safeway invirtió más de $350 millones para construir clínicas de sangre dentro de sus locales, remodelando cientos de tiendas antes de que el producto siquiera estuviera listo. Pero lo que nadie esperaba es que, mientras estas alianzas millonarias se firmaban en público, entre aplausos y comunicados de prensa, dentro del laboratorio, la tecnología prometida seguía sin funcionar de forma confiable ni segura. En una industria acostumbrada a validar cada nuevo dispositivo médico con años de ensayos clínicos publicados y revisados por otros científicos, Theranos nunca publicó un solo estudio serio sobre la precisión de su tecnología. Cada demostración que Holmes ofrecía a inversionistas, periodistas y socios comerciales era controlada al detalle.
Mismos empleados de confianza operando el equipo, mismas condiciones de laboratorio preparadas de antemano. Resultados que en muchos casos ni siquiera salían del dispositivo Edison, sino de máquinas convencionales escondidas detrás de una pared, presentadas como si fueran parte del mismo sistema revolucionario. Un editor de la revista Fortune, que visitó las oficinas para escribir el primer gran perfil elogioso de Holmes en 2014, nunca vio el proceso completo de una prueba de principio a fin. Ese mismo perfil terminó ayudando a consolidar su imagen de genio incuestionable frente al resto de la prensa financiera. Dentro de las oficinas de Theranos, la realidad era muy distinta a la que veían los inversionistas y los socios comerciales. El dispositivo estrella, llamado Edison, solo podía procesar de forma mínimamente confiable un puñado de las más de 200 pruebas anunciadas. Para cubrir el resto, sin que nadie afuera lo supiera, Theranos diluía las muestras de sangre obtenidas por punción en el dedo y las procesaba en máquinas comerciales fabricadas por otras compañías, como Siemens, usadas de una forma que violaba directamente las instrucciones del propio fabricante. Diluir la sangre para que alcanzara para más pruebas también significaba resultados menos precisos y, en algunos casos, directamente erróneos. Empleados internos reportaron niveles de potasio peligrosamente alterados, pruebas de embarazo con errores graves, resultados de VIH contradictorios entre un análisis y otro. Pacientes reales, sin saberlo, tomaban decisiones médicas basadas en esos números defectuosos. Puertas adentro, quien cuestionaba el funcionamiento del Edison era apartado de los proyectos o presionado para guardar silencio. Holmes exigía lealtad absoluta dentro de la empresa y perseguía cualquier filtración con abogados agresivos. Los empleados firmaban acuerdos de confidencialidad extremadamente estrictos. Las oficinas tenían un nivel de vigilancia interna poco común incluso para Silicon Valley. Puertas con huellas dactilares, información compartimentada entre departamentos que ni siquiera podían hablar entre sí sobre lo que hacía el otro. Pero lo que nadie esperaba es que dos de los empleados más jóvenes del laboratorio, sin poder ni influencia dentro de la compañía, fueran quienes finalmente decidieran hablar y arriesgarlo todo para hacerlo. Incluso dentro del propio consejo asesor médico de la empresa, hubo quien empezó a incomodarse. Algunos asesores clínicos pidieron ver datos de validación independientes antes de que el producto se lanzara a gran escala en Walgreens y fueron ignorados o apartados de las decisiones finales. La velocidad con la que Theranos quería salir al mercado, impulsada por la presión de mantener la narrativa de crecimiento frente a sus inversionistas, terminó pesando más que cualquier protocolo de seguridad clínica estándar. Pero lo que nadie esperaba es que fueran precisamente los empleados más jóvenes y con menos poder dentro de la jerarquía quienes terminaran asumiendo el riesgo que ningún ejecutivo senior quiso correr. Tyler Schultz tenía poco más de 20 años y acababa de empezar a trabajar en Theranos cuando notó que los resultados de las pruebas fallaban las validaciones internas de calidad una y otra vez. Su propio abuelo, George Schultz, era miembro de la junta directiva de la empresa y confiaba ciegamente en Holmes. Cuando Tyler intentó advertirle sobre lo que había visto, su propio abuelo tomó partido por Theranos antes que por su nieto. Erika Cheung, otra joven científica del laboratorio, vivió una frustración parecida al ver cómo se manipulaban los controles de calidad para que parecieran exitosos frente a auditores externos. Ambos terminaron renunciando en el mismo año. Ambos fueron amenazados legalmente por la empresa apenas se supo que habían compartido información con periodistas. Theranos llegó a contratar al mismo bufete de abogados que representaba a grandes estudios de Hollywood para intimidar a sus propios exempleados y evitar que hablaran. Pero lo que nadie esperaba es que esas amenazas no lograran silenciarlos del todo y que sus historias terminaran llegando a un periodista dispuesto a investigar a fondo. Los pacientes que pasaron por los centros de Theranos dentro de Walgreens no eran una cifra abstracta. Eran personas que fueron a hacerse un chequeo rutinario y recibieron un resultado alterado de potasio que sugería un problema cardíaco grave, obligándolas a correr a una sala de emergencias por un valor que después resultó ser un error del propio sistema. Eran mujeres embarazadas que recibieron resultados hormonales contradictorios en cuestión de días, sin ninguna explicación de que la tecnología detrás de esos números nunca había sido validada de forma independiente. Ninguna agencia reguladora había revisado a fondo el dispositivo Edison antes de que empezara a usarse con pacientes reales, porque Theranos lo clasificó legalmente como una prueba de laboratorio interna, una zona gris regulatoria que le permitió evitar el escrutinio que sí recibe los dispositivos médicos vendidos directamente al público. John Carreyrou, reportero de investigación del Wall Street Journal,
empezó a recibir información de fuentes internas insatisfechas con lo que veían dentro del laboratorio. En octubre de 2015, publicó el primer artículo que ponía en duda públicamente la tecnología de Theranos frente a millones de lectores. Holmes salió en televisión a desmentirlo de inmediato, calificando la investigación de inexacta y motivada por competidores. Pero el artículo abrió la puerta a más fuentes, más documentos internos y más preguntas de otros medios. Los reguladores de salud del gobierno de Estados Unidos inspeccionaron el laboratorio central de la empresa y encontraron fallas que, según su propio reporte oficial, ponían en peligro inmediato la salud de los pacientes. Le revocaron a Theranos la licencia para operar su laboratorio clínico y le prohibieron a Holmes dirigir cualquier laboratorio médico durante 2 años. Walgreens cerró todos los centros de pruebas dentro de sus tiendas y terminó demandando a la empresa. Safeway nunca llegó a abrir la mayoría de las clínicas en las que había invertido $350 millones, y esas instalaciones quedaron vacías, ya remodeladas, sin un solo paciente atendido. Pero lo que nadie esperaba es que, incluso con el negocio colapsando puertas adentro, Holmes intentara durante meses levantar más dinero, repitiendo la misma promesa que ya se había demostrado falsa frente a reguladores y periodistas. Consiguió, contra todo pronóstico, cerrar una última ronda de $100 millones en 2017, cuando la empresa ya estaba prácticamente vacía por dentro y la mayoría de sus socios comerciales la habían abandonado. Ese dinero apenas alcanzó para mantenerla con vida un año más. En 2018, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó formalmente a Holmes y a su entonces presidente de la compañía, Ramesh Balwani, conocido como Sunny, de fraude masivo contra inversionistas. Lo que el público no sabía hasta ese momento era que Balwani también había sido, en secreto, la pareja sentimental de Holmes durante gran parte de los años en que operó el fraude, algo que ninguno de los dos reveló jamás a la junta directiva. Holmes llegó a un acuerdo civil con el regulador, entregó el control mayoritario de sus acciones, pagó una multa de $500,000 y aceptó no dirigir ninguna empresa pública durante 10 años, sin admitir ni negar formalmente los cargos. Pero ese acuerdo no cerraba el caso. Faltaba todavía el juicio penal. Theranos, la empresa que llegó a valer $9,000 millones, se disolvió formalmente en septiembre de 2018, dejando a cientos de inversionistas con más de $700 millones perdidos y sin ningún producto real que mostrar a cambio. El juicio criminal comenzó en 2021. Durante meses, extrabajadores, inversionistas y hasta el propio padre de Holmes desfilaron ante el jurado como testigos. Holmes se sentó en el estrado a testificar en su propia defensa, algo poco común en casos de este tamaño, e intentó explicar que Balwani la había manipulado emocional y psicológicamente durante los años en que fueron pareja en secreto. El jurado escuchó semanas de evidencia técnica, correos internos y grabaciones de demostraciones frente a inversionistas. El 3 de enero de 2022, el jurado declaró a Elizabeth Holmes culpable de 4 cargos de fraude contra inversionistas, aunque la absolvió de los cargos relacionados directamente con el daño a pacientes. Balwani fue juzgado por separado meses después y resultó condenado en los 12 cargos en su contra, una condena más dura que la de Holmes. El libro que Carreyrou publicó en 2018, titulado Bad Blood, se convirtió en un éxito editorial mundial y terminó adaptado en documentales y en una serie protagonizada por una actriz de Hollywood, llevando el caso a millones de personas que nunca habían escuchado hablar de Theranos. La historia se volvió un caso de estudio obligatorio en escuelas de negocios de todo el mundo, no por el tamaño del fraude, sino por lo fácil que resultó fabricar credibilidad usando nombres prestigiosos en lugar de resultados verificables. A diferencia de otros colapsos corporativos donde el daño se mide solo en dinero perdido, Theranos dejó una pregunta más incómoda flotando en el aire. ¿Cuántas otras empresas de tecnología médica, en pleno auge de startups que prometen resolver la salud con una aplicación o un dispositivo, están operando hoy mismo bajo el mismo tipo de fe ciega, sin que ningún regulador externo haya verificado si realmente funcionan? En noviembre de 2022, un juez federal condenó a Holmes a 11 años y 3 meses de prisión y le ordenó pagar, en conjunto con Balwani, una restitución de más de $450 millones a las víctimas del fraude. Holmes agotó sus apelaciones y en mayo de 2023 ingresó a una prisión federal de mínima seguridad en Texas para comenzar a cumplir su condena. La mujer que alguna vez apareció en la misma lista de Forbes que los dueños de Amazon y Google, hoy cumple sentencia bajo un número de recluso. Aquí está el dato que te vas a repetir esta noche.
Elizabeth Holmes recaudó más de $700 millones de inversionistas sofisticados, exsecretarios de Estado y generales retirados, sin que ninguno de ellos exigiera ver una sola prueba científica independiente de que su máquina realmente funcionaba. $700 millones es más de lo que muchos sistemas hospitalarios públicos reciben en presupuestos durante varios años completos de operación. Todo ese dinero se construyó sobre una demostración que, según testigos del propio juicio, en más de una ocasión se manipulaba en tiempo real frente a los visitantes para que pareciera exitosa cuando no lo era. Elizabeth Holmes no engañó a inversionistas ingenuos, engañó a algunos de los hombres más poderosos y experimentados de Estados Unidos durante más de una década, con una demostración que cualquier científico de laboratorio pudo haber cuestionado en una sola visita honesta. ¿Tú hubieras confiado tu propio diagnóstico médico a una máquina que nadie fuera de la empresa pudo verificar de verdad? Cuéntame en los comentarios, y si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete, porque en Colapso Media desarmamos el próximo imperio que se creía imposible de destruir.